haya, por ejemplo, una decisión que tenga incompatibilidad tanto en un derecho de mayor rango, en una ley de mayor rango como una de menor rango. Para tomar ese caso hemos hecho el análisis de lo propuesto, ¿no? Que es un caso de impugnación de paternidad extramatrimonial. En ello, el demandante, Héctor Juan Aracarí Novaro, el quien, ejerciendo su derecho de tutela, reconocido obviamente por ley, recurre al Poder Judicial para hacer una demanda de impugnación de reconocimiento de su hija menor. Pero ¿cómo entender este caso? Para entender este caso, él estipula para expresar su demanda de impugnación de reconocimiento de que con la señora quien la demanda, a Claudia Elga Vallejos, contenía una relación amorosa durante algún tiempo. Más o menos dice por inicios del año 2004 hacia enero del año 2005. Después diré por qué estoy diciendo esta fecha. Pero la situación es de que ella no solamente tenía una relación amorosa con él, sino que además tenía ya un conviviente, el cual es el codemandado, Marco Antonio Rodríguez Vargas, que actualmente, como dice, actualmente en esa fecha de la sentencia se encontraba recluso en el penal de Pix. ¿Y por qué se da la sentencia? Porque la codemandada le había dado a conocer de que él era el padre biológico de la niña porque se encontraba embarazada y todo eso, ¿no? Y por lo tanto, él quería reconocerla como hija. Pero a su vez, Marco Antonio también lo aceptaba, o sea, había una cierta lucha por el reconocimiento, pero a su vez también había la necesidad de la paternidad del niña en este caso. Para entender más o menos cuál es el meollo, o mejor dicho, el problema del asunto, voy a seguir en la parte donde se estipulan algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, dice, si tomamos el artículo 400 del Código Civil, lo cual voy a cifrar, voy a deletrear de corrido, dice que la acción de reconocimiento del hijo extramatrimonial por padre o madre que no intervienen en él o por el hijo o por quienes tienen legítimo interés deben ser interpuestas dentro de los 90 días hábiles a partir de que se tuvo conocimiento del acto. Para conocer qué es una filiación extramatrimonial. Si bien es cierto, la filiación matrimonial implica la presunción de paternidad, ya sea no por el padre o también en este caso si puede ser por la madre, pero cuando está en un vínculo conyugal, pero extramatrimonial es ya la relación, mejor dicho, producida o que causa efecto hacia una concepción realizada fuera del matrimonio, o sea, donde no hay una relación conyugal en sí, y es por eso que se le dice extramatrimonial. Y para este caso también se estipula en el código que se debe dar a conocer, o mejor dicho, se debe realizar el acto de impugnación durante 90 días. Y el cual aquí surge una cierta crítica tanto de dos partes. Una donde el Código Civil da a conocer que para que se le reconozca tiene que ser 90 días hábiles. Y esto un poco se queda limitado porque también, aparte de ello, al decir el demandante que ha sido enterado recientemente, no refleja una fecha precisa, pero sí da a entender que ha sido un tiempo bastante pequeño y no bastante, y por lo tanto estaría menos de los 90 días. En ese caso habría un impedimento para que se pudiera seguir con el caso. Pero acá viene algo más importante, por lo cual se puede decir que se resuelve este control difuso. Un poco resumiendo, ¿no? Hay que entender que no solamente en un caso se debe tomar una ley que está así dada simplemente porque tal artículo lo dice o porque esto o por el otro, sino como acertadamente los jueces han sabido verificar y sobre todo se puede decir llenarse de conocimientos tanto jurídicos para entender y cómo resolver este caso. Se ha tomado a la ley magna, esa carta magna que todos tenemos, para estipular todo aquello que sobrepase a las leyes menores o algunas estipulaciones que se dan en ciertos rangos. Y para entender esto dice, por ejemplo, en el punto 5, dice que es menester considerar dentro de los derechos humanos que prevé nuestra Carta Magna el derecho a la identidad. Este artículo que está en el
artículo 2, inciso 1, sobre los derechos, habla, entre otros, al derecho a la identidad. Y para entender qué es el derecho a la identidad, nuestro Tribunal Constitucional ha entendido que derecho de la identidad comprende el derecho a un hombre, a conocer sus padres y a conservar sus apellidos. Esto implica una identidad personal. Toda persona, por ser digna, necesita de ser reconocido por su padre o madre, progenitores, porque es propio e inscrito en él tener su identidad e identificarse. Y para esto se puede entender de que hay dos situaciones. Una, la que dice de 90 días, que se debe para ser reconocido, el cual ya había pasado y era impedido. Y el otro era los derechos humanos. Por lo tanto, habría como dos direcciones a tomar y no saber cuál hacerlo. Pero para entender en este caso, vamos a pasarse al otro donde dice, por ejemplo, en el punto 6, ¿no? Dice, de acuerdo con el origen y todo esto que corresponde a la filiación, el nombre y la identidad, la posibilidad de conocer el verdadero padre biológico y gozar de la familia de acuerdo con su origen biológico, esto le corresponde de acuerdo a los derechos fundamentales de la persona, el cual aquí, como un ordenamiento se puede decir, la norma constitucional que es concordante con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ordena lo siguiente, y que esto es importante para poder aplicar en esto. Dice, a los magistrados, aplicar el control difuso en caso de incompatibilidad de su interpretación. O sea, había dos cosas ahí que no tenían cómo resolverlo. Y para resolverlo se tenía que utilizar este punto, que es el de control difuso, porque no había en cierto caso había una incompatibilidad, por lo que no se podía resolver adecuadamente. Y continuando también se dice en el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, en este caso, indica que cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, que viene a ser el Código Civil, aquí lo importante, el juez debe preferir la primera, siempre que ella sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. Yo recalco y acierto también con la respuesta que han tenido bien los jueces de la Corte, en tomar en cuenta la ley de mayor jerarquía, que es la Carta Magna, donde da a conocer y estipula los derechos de la persona como derechos fundamentales de identidad, y dejar de lado esa parte que dice de los 90 días. Si bien es cierto, es una norma, pero lo que fundamentalmente debe estar aquí y tomarse en cuenta es el derecho fundamental que todo ser humano tiene a ser reconocido, a tener un nombre y a tener un origen para entender de quién proviene o quién es su padre o madre. Y entonces, ya llegando a la conclusión final y entendiendo que realmente ese control difuso se tomó adecuadamente, la decisión tomada ha sido la siguiente, ¿no? 1. Inaplicar, para el caso concreto, el artículo 400, dejar inaplicable nada más. Para este caso, en cierta forma, no se va a decir que se deroga, sino que simplemente se inaplica el artículo 400 solamente por este tema de incompatibilidad constitucional, sin afectar su vigencia. El otro punto, declarar fundado en todos los extremos, de acuerdo a la impugnación de reconocimiento de paternidad. En este caso, el padre biológico lo que estaba pidiendo se le acepta y se le queda fundada su demanda. Al mismo tiempo también queda nula la partida anterior, que daba el nombre hacia la otra persona con quien convivía, que es Marco Antonio. Y a su vez también dice que debe registrarse debe estar inscrito en el registro civil, que conste ya el verdadero padre que viene a ser Héctor Juan Aracarina Novarro. También dice nombrándose, claro, el demandante. Y el otro, elévese a consulta, dice, no solamente quedando ahí, sino también quiere que se eleve a consulta a la Sala Constitucional y Social del Tribunal Constitucional. Ahora, ya se resolvió en este punto. Entonces ahora el Tribunal Constitucional, la Sala Constitucional y Social da a conocer lo siguiente también, y acertando con lo mismo. Dice, por ejemplo, en el punto 9, el derecho a la identidad debe ser entendido como el derecho que tiene todo ser humano a ser uno mismo, y a ser reconocido como tal en sentido, el derecho a la identidad personal debe ser protegido por dos aspectos. El estático, que es restringido a la identificación, donde fecha, nombre, apellido y estado civil, y el dinámico, que es más amplio y más importante, ya que es referido a la persona que conozca
su especificidad, la verdad personal, pues el ser humano en toda su unidad psicosomática necesita de conocer su origen, porque eso eleva el carácter espiritual, psicológico y físico, en el cual alteraría en el futuro. Teniendo en cuenta esto y a muchos otros temas que se pueden tener también el aspecto ideológico, religioso, político también se puede decir, acerta en que dice que todo niño, por derecho fundamental y reconocido no solamente en la Carta Magna, sino en los derechos en la ONU o en tantos tratados, por ejemplo, como el de Tratado de Costa Rica, ya, también está reconocido. Pacto de San José de Costa Rica. Ya, ahí también está reconocido que debe tener como un derecho fundamental la identidad, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, dice, en el 11º, o mejor dicho, 11º punto, dice: la Sala de Derecho Constitucional y Social considera que en el presente caso se ha presentado un conflicto, como ya había dicho, ¿no?, de dos normas jurídicas resultantes, o sea, había una litis de tal manera que no se podía saber si esto o lo otro, pero se tenía que tomar en cuenta ahí en ese caso un control difuso, que era inaplicar algo. Y por lo tanto, dice, reconocer como un derecho fundamental de la persona el derecho a la identidad. Eso es lo que dice la Corte de Derecho Social, la Corte Constitucional, siempre lo digo, perdón, de Derechos y dice que debe inaplicarse la norma legal y preferirse la norma constitucional. Por lo tanto, por tales fundamentos aprobaron la sentencia, contenida no en la resolución 16 y fecha tal que después posteriormente se describe. Y también, por lo tanto, queda inaplicable el artículo 400 del Código Civil para este caso por incompatibilidad. Y luego ya viene resuelto en los dos puntos, que a mi criterio quizás no habría mucho que argumentar aquí, pero sí estaría de acuerdo en que ante dos situaciones se tome primero lo que es la fundamental, ¿no?, la base principal de toda ley que está en la Carta Magna, que son los derechos fundamentales. Y si tenemos dos puntos, creo que lo preferible es utilizar la base para resolver un caso, que en este caso se actuó correctamente utilizando la ley fundamental a la identidad. Gracias.